Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad de las últimas horas fijándonos en la Corte Internacional de Justicia, la resolución, la decisión sobre Israel, la respuesta por parte de Netanyahu, ya les aviso que está acusándoles de antisemitismo, pendientes un día más de las tensiones en Taiwán, donde 23 aviones militares han entrado en las últimas horas, mirando por supuesto a las protestas en Francia, Italia, creando una reserva militar de hasta 100.000 soldados. Y además nos fijaremos, por supuesto, un día más en la decisión de Hungría con la Unión Europea, que quiere revocar el derecho de veto del país húngaro, y pendientes del conflicto en Ucrania, con Putin acusando a Ucrania de derribar el avión Il-76 y con María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, acusando a la OTAN, advirtiéndole de que estos movimientos, este ceasefire defender, puede hacer que las tensiones vayan en aumento. Miramos primero a la Corte Internacional de Justicia, cuyos fallos son vinculantes contra Israel, que ha ordenado como medida cautelar al gobierno israelí que tome las medidas necesarias para evitar que el Estado o el ejército israelí cometa cualquier acto que suponga un genocidio. El tribunal de 17 jueces ha tomado esta decisión después de rechazar la petición de Israel de desestimar el caso sobre genocidio. Además, ha anunciado otras medidas, aunque ya les avisamos que ninguna obliga al fin de las hostilidades en Gaza, la principal exigencia de Sudáfrica. Escuchamos a Araya diciendo que hay algunos actos de genocidio. At least some of the acts and omissions alleged by South Africa to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Convention. In light of the following, the Court concludes that, prima facie, it has jurisdiction pursuant to Article 9 of the Convention to entertain the case. Given this conclusion, the Court considers that it cannot accede to Israel's... Israel debe también entregar a la Corte un informe en el plazo de un mes. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no ha ordenado el fin de los combates ni de los bombardeos. The Court considers that there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the Court to be plausible before it gives its final decision. También hay respuesta ya por parte de Israel. Netanyahu rechaza, según dice, el vil intento de negar su derecho a defenderse y va a seguir luchando contra Hamas. Es lo que ha declarado el primer ministro tras el fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia, que pide a Jerusalén que tome medidas para impedir la comisión de actos genocidas contra palestinos. Dice Netanyahu que el compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable y que también lo es su compromiso sagrado de seguir defendiendo a su país y a su pueblo. Es lo que ha dicho en un vídeo en inglés publicado en Internet. Hablamos también del presidente Joe Biden, que presionó al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, para que reduzca la operación militar israelí en Gaza, enfatizando que no va a estar en ella durante un año de guerra. Es lo que apuntan funcionarios estadounidenses al medio Axios. Reflejan la creciente preocupación de Estados Unidos por la continuación de la guerra y el deseo del presidente de verla terminar mucho antes de las elecciones de noviembre. Asesores de Biden están apuntando a Axios que la Casa Blanca está muy preocupada por la pérdida de votantes jóvenes, muchos de los cuales se oponen a la política del presidente sobre la guerra en Gaza. Biden no puede permitir que la guerra y el creciente número de muertos sigan dominando el ciclo de noticias a medida que se acercan las elecciones. Hablamos ahora de Irán, y es que China parece ahora sí que quiere mediar para rebajar tensiones en Oriente Medio, con un discurso que aboga por sus intereses comerciales. Funcionarios chinos han pedido a sus homólogos iraníes que ayuden a frenar los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los hutíes. Si no, dice, se arriesgan a dañar las relaciones comerciales con Pekín. China advierte de que si sus intereses se ven perjudicados, de alguna manera va a afectar a sus negocios con Teherán. Una advertencia que acompañan de un recado en el que dicen a los hutíes que muestren moderación. Es lo que informa Reuters hoy en exclusiva. Nos fijamos también en Taiwán, un anuncio del Ministerio de Defensa de Taiwán que apunta a que han detectado 23 aviones militares chinos cerca de Taiwán este viernes. Esto ocurre después de que China organizara la semana pasada las mayores maniobras militares de Taiwán, cerca de Taiwán, desde el 28 de diciembre. Está llevando a cabo las mayores maniobras militares en las últimas semanas, en la primera medida importante de Beijing contra la nación insular desde que eligió a Lai Ching-te como su nuevo presidente hace apenas 2 semanas. Esto además ocurre en un momento en el que Taiwán pierde la fe en que Estados Unidos pueda defenderle, mirando a lo que ha ocurrido en Israel o en Ucrania.
Miramos también al expresidente Donald Trump, que ha abandonado hace apenas unos minutos, muy furioso, este viernes los argumentos finales en un tribunal federal de Manhattan, cuando la defensa de una escritora que busca millones de dólares en daños y perjuicios por difamación instó a un jurado a enviarle un mensaje para detener el abuso de su cliente. El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan interrumpió el argumento final que la abogada Roberta Kaplan estaba presentando en nombre del escritor Jean Carroll para dejar constancia de que Trump simplemente se levantó y salió de la sala del tribunal. La acción se produjo poco después de que comenzara el cierre y minutos después de que el juez amenazara con enviar a la cárcel a la abogada de Trump, Alina Java, por seguir hablando cuando él le dijo que ya había terminado. Miramos ahora a Italia. El Ministerio de Defensa italiano está trabajando en un proyecto de ley para crear una fuerza de hasta 10.000 reservistas del ejército en caso de guerra. Es lo que ha informado el Ministerio este viernes. Dijo que están trabajando en un proyecto de ley relativo a la introducción de una reserva auxiliar del Estado, es decir, de las Fuerzas Armadas, compuesta por no más de 10.000 unidades, como ya prevé la Ley 119 de 2022, introducida por el gobierno anterior. La reserva, una vez reclutada, formada y entrenada periódicamente, podría estar compuesta por exmilitares o personal con determinadas especificaciones desplegables en casos de necesidad durante posibles conflictos y crisis internacionales, no empleados en el frente en teatros de operaciones, sino para apoyo logístico y cooperación. De Italia pasamos a Francia, donde los agricultores están en pie de guerra. Hoy amenazan con bloquear París y se espera un viernes negro con la tensión y la crispación aumentando por momentos. El gobierno ha recomendado evitar viajar por las carreteras francesas si no es necesario. Las movilizaciones han ido adquiriendo cada vez más y más fuerza, con distintos sectores como también el de los ganaderos, impulsando la lucha por mejorar la situación en el campo. De hecho, los sindicatos han hecho un llamamiento para que a la protesta se sumen aún más efectivos, extendiendo el alcance de sus acciones, que están dispuestas a bloquearlo todo y alcanzar hasta 85 departamentos franceses. Hablamos también de Hungría, y es que la Unión Europea tiene la intención de despojar a Hungría de su derecho de voto si el primer ministro del país, Viktor Orbán, sigue bloqueando la ayuda a Ucrania. Es lo que informa en el día de hoy la edición europea de Político. Dice que si Orbán bloquea nuevamente este acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea y la asignación de 50.000 millones de euros para Ucrania en la cumbre de los líderes de la Unión Europea en febrero, utilizando el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para privar a Hungría del derecho a voto, podría ser una opción viable. Es lo que afirma la publicación, es lo que afirma Político, citando una fuente diplomática de la Unión Europea. Señala que este artículo del Tratado de la Unión Europea permite a los países de la Unión suspender los derechos de voto de un Estado miembro, así como aplicar otras restricciones a sus derechos de membresía si viola gravemente los principios de la Unión Europea. Miramos ahora al jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha dicho este viernes que espera que el Parlamento de Hungría ratifique la adhesión de Suecia tan pronto como se reúna nuevamente a finales de febrero, superando de esta forma el último obstáculo para que la nación nórdica se una a la alianza militar occidental. Hungría es el último país de la OTAN que todavía no ha dado luz verde legal a la membresía de Suecia, después de que el Parlamento turco ratificara la solicitud de Estocolmo el martes y de que Erdogan aprobara el jueves esta moción. Escuchamos a Stoltenberg diciendo que es optimista, que ha hablado con Orbán y que espera que el Parlamento húngaro apruebe esta moción, apruebe la entrada de Suecia para finales de febrero. The message I have received from Budapest is that the parliament will reconvene at the end of February, so we have to wait for that. But I'm absolutely confident, and I count on Hungary that the ratification of Sweden will be ratified as soon as the Parliament reconvenes at the end. Stoltenberg, que dice que Viktor Orbán le había asegurado en una llamada telefónica esta semana que apoya la adhesión de Suecia. Miramos de nuevo a Stoltenberg, que avisa sobre Vladimir Putin. Dice que si gana en Ucrania va a usar la fuerza otra vez. Lo escuchamos. But NATO allies and the European Union need to step up and provide even more funding for Ukraine at this critical time. Because if President Putin wins in Ukraine, there is a real risk he will use force again. Y precisamente hablando de Vladimir Putin, el presidente ruso ha acusado hoy a Ucrania de abatir el pasado miércoles el avión de transporte militar ruso Il-76 en el que viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos, pero afirma desconocer si fue un ataque intencionado o un error de los militares ucranianos. Dice que es obvio que los misiles contra el avión fueron lanzados desde territorios controlados por Kiev. Lo escuchamos. Our Ilyushin Il-76 plane that was carrying 65 Ukrainian captives, prisoners of war, and the Ukrainian
military intelligence knew exactly what the plane was, who the plane was carrying. They knew about that, and they still attacked the plane. I don't know whether they did that knowingly, whether they did it on purpose or by mistake. Dice Putin que no sabe si lo hicieron a propósito o por error, pero que es evidente que lo hicieron. Es lo que ha afirmado durante una reunión en San Petersburgo con estudiantes rusos que participan en la campaña en Ucrania. El mandatario ha señalado que el ejército ruso no efectuó el vuelo sin motivos y que la dirección principal de inteligencia del ejército ucraniano sabía que llevaban a los militares a 65 de los 190 previstos. Miramos ahora a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, que ha hablado en el día de hoy de informaciones que vienen apareciendo durante las últimas semanas, por ejemplo, en el diario Bild, advertencias también por parte de Francia, de Alemania, de Italia, avisando de que Rusia podría atacar en países de la OTAN. Zakharova ha salido al paso y dice: no hay planes de atacar a países de la OTAN y además la alianza lo sabe muy bien. Lo escuchamos. The very important aspect here, why do we hear so many statements in NATO countries themselves, such forceful statements intimidating its own population about some threat coming from Russia? If now Kiev regime holds for some time, then Russia will wage all its aggressive potential against the West. Why do they do so? Because they need to justify and to build their own strategy. Seguimos mirando al Ministerio de Exteriores de Rusia, que ha advertido que las maniobras militares, es el Steadfast Defender, que la OTAN inició el 24 de enero en Europa, aumentan el peligro de incidentes en el continente. Dice Zakharova que es un paso orientado deliberadamente a agravar la situación y que eleva el peligro de incidentes militares con posibles consecuencias trágicas para Europa. Es lo que ha afirmado la portavoz de la Cancillería rusa en una comparecencia ante la prensa. Como saben, el 24 de enero la OTAN anunció el comienzo de maniobras que implican la movilización de unos 90.000 soldados cerca de las fronteras de Rusia. Zakharova ha cuestionado el carácter provocador de los ejercicios militares de la OTAN. Miramos de nuevo al Kremlin, que ha negado oficialmente las informaciones de Bloomberg que citaban a fuentes cercanas al Kremlin que decían que Putin estaba sondeando a Estados Unidos para que se entablaran conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Ha dicho Peskov: no, este es un informe equivocado, no se corresponde en absoluto con la realidad, hablando de informes de medios de comunicación que afirmaban que Rusia estaba dispuesta a abandonar el estatus neutral de Ucrania y cambiar su posición sobre la adhesión de Kiev a la OTAN. Ha afirmado Peskov que no son ciertos. Todo esto después de que en el día de ayer Bloomberg hablara de que podrían incluso considerar las opciones de retirar las exigencias de que Ucrania se niegue a unirse a la OTAN y a su estatus neutral. Miramos ahora a Alemania, y es que Moscú está examinando atentamente los planes de Alemania para desarrollar un plan de defensa. Berlín ha tomado el camino de una confrontación decisiva con Rusia. Esto no es ningún secreto, es lo que dice en el día de hoy Dmitry Peskov, en un momento en el que Alemania está reaccionando a la guerra en Ucrania y está elaborando un plan de defensa integral por primera vez desde la Guerra Fría. Decían en el día de ayer desde Alemania, desde el medio MDR, que el enfoque principal estaría en la disuasión. Los responsables consideran los nuevos desarrollos en la guerra y se están preparando para el sabotaje de infraestructuras críticas, la desinformación y los ataques cibernéticos. También asumen que gran parte de la Bundeswehr será necesaria para defender el flanco oriental de la OTAN. Por su parte, Ucrania ha invitado al presidente chino, Xi Jinping, a participar en una cumbre de paz de líderes mundiales prevista en Suiza. Es lo que ha declarado un alto asesor diplomático del presidente Volodymyr Zelensky, en un momento en el que se acerca el segundo aniversario del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. China mantiene estrechos lazos con Rusia, es abstenido de criticar el conflicto, pero también ha dicho que debe respetarse la soberanía y la integridad territorial de los países, ofreciéndose a ayudar a mediar en este conflicto. Les contamos ahora el ejercicio más extenso de la OTAN desde la Guerra Fría, Steadfast Defender 2024, que ya está en marcha. Y para empezar, Alemania y Francia van a liderar la coalición de capacidades para la defensa aérea y de misiles integradas, lo que apunta a un comunicado de prensa oficial alemana, en el que dicen que su objetivo es proporcionar apoyo a largo plazo con los sistemas más modernos, el mejor entrenamiento y estructuras sostenibles, interoperables con las Fuerzas Armadas de la OTAN. Este ejercicio de meses de duración de la OTAN es una demostración de fuerza en la que participan 90.000 soldados, 50 buques de guerra, 80 aviones y más de 1.100 vehículos de combate. Como les contábamos, Rusia, en palabras de María Zakharova, ya está advirtiendo de que lo único que va a hacer es aumentar más las tensiones.
Miramos también a Argentina, hablamos de su presidente, de Javier Milei, que va a viajar a Israel en medio de la escalada de violencia en Oriente Medio. Es lo que habría confirmado el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. El vocero presidencial no ha especificado fecha ni otros detalles de la agenda de ese desplazamiento del jefe de Estado argentino y se limitó a decir que el viaje a Israel está confirmado. Milei, que ha abrazado recientemente la religión judía, tenía previsto viajar a Israel después de ganar la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 19 de noviembre, pero finalmente redujo a Estados Unidos a la minigira que tenía programada para entonces. Según informaciones publicadas por la prensa argentina, el viaje a Israel, confirmado este lunes, sería la primera escala de una gira que continuaría en Italia, donde Milei tiene la intención, según la Cancillería, de participar en la ceremonia de canonización de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, popularmente conocida como Mamá Antula, que se convertirá en la primera santa del país suramericano. Y terminamos mirando a Venezuela. Los ministros de Asuntos Exteriores de Venezuela y Guyana confirmaron en una reunión celebrada en Brasilia, en la capital de Brasil, su disposición a entablar un diálogo para resolver la larga disputa territorial entre los países vecinos de América del Sur. Es lo que ha informado el portal de noticias G1, citando declaraciones del máximo responsable diplomático. Dice que están dando sus seguridades a la parte venezolana de que Guyana afirma su intención de abordar pacíficamente las reclamaciones territoriales de Venezuela. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Todd, después de la reunión que fue mediada por su homólogo brasileño, por Mauro Vieira. Por su parte, el máximo diplomático de Venezuela, Iván Gil Pinto, ha dicho que Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro están dispuestos a buscar caminos alternativos que les permitan llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Describió las negociaciones directas y cara a cara como la única forma, la única manera de encontrar una solución pacífica y armoniosa a la disputada región de Guyana Esequibo. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, de todas las últimas horas, pendientes como siempre de brindarles la mejor programación, una hora de pausa y seguimos en Ojos Televisión.